He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Bueno. Pues yo hoy no sé por qué venía que tenía ganas de hablar del Espíritu Santo, porque, bueno, han pasado esta semana algunas cosas, pues tengo un conocido que escribió un artículo sobre un curso de milagros, es una persona bastante espiritual, que ha estado en enseñanzas zen y advaitas, y escribió un artículo del curso muy, muy crítico, y a raíz de que él escribió ese artículo hubo gente que manifestó su opinión acerca del curso de milagros y bueno, y me hizo conectar también con las resistencias con las que yo me topé con el curso antes de empezar a estudiarlo más en profundidad, que fue hace unos 2 años. Pues hace como 4 o 5 años yo lo ojeé un poco a través de una amiga mía que lo tenía y la verdad que también me quedé bastante espantada, porque venía de... Bueno, yo en esos momentos estaba muy, muy metida en la tradición advaita y bueno, la tradición advaita tiene un lenguaje muy sencillo, es muy austero, es muy directo y cuando vi aquel libro y todo lo que decía, pues bueno, claro, vinieron todos los prejuicios y también sobre el lenguaje, ¿no? Judeocristiano que se utiliza en el curso. Más luego 1000 y pico de páginas, el formato a través de lecciones, el título, bueno, en fin, como que todo, vamos, no me resonaba nada de nada. Y la cosa es que cada vez que lo estudio más y profundizo más, pues cada vez veo más similitudes, es como si el Advaita y Curso de Milagros hiciesen así y cada vez veo más similitudes en todo, ¿no? Porque incluso en las formas, que antes no veía ninguna similitud, también las veo, ¿no? Y el concepto de Espíritu Santo, que me parece un concepto que puede llevar mucho al engaño, bueno, al engaño, a la confusión, porque podemos pensar que el Espíritu Santo es algo ajeno a nosotros, que se manifiesta pues de alguna manera en la vida, ¿no? A través a lo mejor de mensajes o de alguna inspiración o de un libro. Y bueno, eso sí que es así, ¿no? Es como que dentro del sueño el Espíritu Santo, hubiese como brechas dentro del sueño y el Espíritu Santo pues se manifestase, ¿no? A través de, pues eso, de imágenes inspiradas, de libros, de palabras inspiradas, de maestros, de canciones, de arte inspirado, que son como imágenes en el sueño o objetos dentro del sueño que nos reflejan, ¿no? La verdad. Pero en realidad, pues el Espíritu Santo, y lo dice el curso de milagros, en realidad es un estado de ser. O sea, es esa visión espiritual de la que hablábamos el otro día, cuando yo expliqué cómo se meditaba, pues en el Advaita lo llaman la conciencia testigo, ¿no? Y la conciencia testigo es esa visión espiritual que es la visión del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros nos colocamos desde esa mirada, eso ya es el Espíritu Santo. O sea, es eso el Espíritu Santo.
ya de una manera más abstracta y más profunda, ¿no? Pero, bueno, la finalidad de estas meditaciones y de estos encuentros precisamente es que aprendamos a reconocer cuál es ese estado de ser, ese estado de presencia, ¿no? Que llaman otros autores como Eckhart Tolle. Cuando Eckhart Tolle está hablando de la presencia, está hablando de la visión del Espíritu Santo. ¿Y qué es la visión del Espíritu Santo? Pues es esa colocación de la consciencia que es como que da un paso más allá, deja de identificarse con los objetos del sueño, incluso con el personaje que creemos ser, y se produce una mirada que lo que la caracteriza es que no hay juicio, es una mirada sin juicio, es una mirada sin interpretaciones. Entonces, está todo relacionado, o sea, el Espíritu Santo está relacionado con el perdón porque es desde esa colocación de la consciencia, desde esa visión del Espíritu, desde donde perdonamos, porque es desde esa visión que nos desidentificamos con el personaje y con la película, dejamos de proyectar y dejamos de dar un significado a todo lo que percibimos en el sueño. Entonces, por eso está dentro de la percepción también el Espíritu Santo, porque es una percepción correcta y es una percepción sin juicio, que eso es lo que la difiere de la percepción del ego, que es una percepción con juicio, que es la que nos hace sufrir. Pero si dejamos de poner etiquetas, de enjuiciar y de dar significado a lo que es, a lo que hay, a lo que ocurre, pues es ahí donde se da la verdadera mirada inocente, amorosa, sin juicio, y la única mirada que nos da paz y nos da la alegría de vivir. Porque en cuanto entra la mirada del ego, ahí no hay paz posible. Entonces, pues bueno, pues la quietud y el sentido de hacer estos encuentros donde profundizamos en el silencio es empezar a reconocer esa presencia, a reconocer esa parte de nuestra mente donde reside el espíritu, que luego nos daremos cuenta que no es ninguna parte, que es la mente es espíritu, pero ahora es como que la encontramos dividida, ¿no? Es como si nuestra mente tuviese una mente que es recta, que es la mente guiada por el espíritu, y la mente guiada por el ego. Ese es el sistema de pensamiento del ego del que habla el curso de milagros. Y ahora, pues vivimos como esa división de la mente, pero en realidad la mente no está dividida. O sea, la mente, o sea, lo que somos en profundidad, que somos el Hijo de Dios no está dividido. O sea, esa parte que ahora sentimos como división, en realidad no es real. O sea, el sistema de pensamiento del ego no es lo real. Pero bueno, el proceso que nos invita Curso de Milagros, pues es ese cambio de percepción. O sea, nosotros ahora percibimos el mundo a través de esa mirada del ego, en que todo lo interpretamos a través de ese filtro. Es como si nos pusiésemos unas gafas con un filtro de diferentes colores y vemos la vida a través de ese filtro. No vemos las cosas como son, sino a través de ese filtro del ego. Entonces, el proceso es ir cambiando esa percepción errónea, que es la percepción del ego, por la percepción del espíritu, que es esa percepción limpia, inocente,
sin ningún tipo de interpretación, ni de juicio, ni de significado. Entonces, pues nada, vamos a profundizar un poco en esta visión, porque esto es la meditación, profundizar en la visión del espíritu, no es más. Y entonces, pues ocurra lo que ocurra en ese campo de conciencia, en esa mente, cuando estemos meditando, pues no tenemos que hacer nada con lo que aparezca en ese campo de conciencia. No tenemos que hacer nada, sino dejar que todo fluya, y nosotros, al estar colocados en esa mirada que da un paso atrás, pues vamos a ir reconociéndonos más como esa conciencia, y dejaremos de ser vapuleados por todo esto que aparece, ¿no?, en nuestro campo de conciencia, en nuestra mente, sean pensamientos, sean sentimientos, sea alguien que nos dice algo, sean unas imágenes que vemos por el ordenador o por la televisión. Si miramos desde ahí, pues se da esa ecuanimidad de la que hablan los budistas, ¿no? Es ese observador ecuánime. Es ecuánime porque no juzga y permanece en quietud. Y entonces las olas vienen y van, o como decíamos el otro día, las nubes vienen, van, y nosotros simplemente observamos, estamos en presencia. Y no podemos hacer nada con todo eso, porque todo querer hacer algo con todo eso que aparece en nuestra conciencia ya es un añadido de ego, de yo que quiere hacer algo, con lo cual el yo se hace más bola. Con lo cual, estar en quietud y en presencia del espíritu es simplemente como ponernos en una disposición, en una actitud de abrirnos a esa presencia, y dejar que esa presencia nos hable o no nos hable, o nosotros ecuánimes. También puede pasar que si las imágenes o lo que aparece en esa consciencia nos gusta mucho, pues también puede ser que nos enganchemos por ahí, nos apeguemos, ¿no? Siempre tener muy presente que todo lo que aparece ahí es pues nada, objetos de la consciencia. Y hay una cosa que dice aquí el curso que me ha gustado mucho, que dice: la verdadera visión, esta de la que estamos hablando, es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. Dice, es un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Y aquí, atención, dice, una visión de Dios, que es un poco lo que, cuando nosotros estamos en esa visión del espíritu, podemos, como dice el curso, a veces ver la faz de Cristo o tener una visión de Dios, pero dice, una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. Es decir, que tenemos que tener muy claro que la visión del espíritu es todavía percepción. De alguna manera es como si hubiese todavía una dualidad, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que a lo que apuntan la verdadera no dualidad y todas las verdaderas enseñanzas espirituales es a trascender incluso esa percepción y pasar ya al ámbito de lo que llama el curso el conocimiento, que sería ya el despertar espiritual de verdad, en donde ya ni siquiera hay percepción, sino que ya nos reconocemos como hijos de Dios, ¿no? Y ya no será percepción, somos. No tenemos ya, no hay nada ya que percibir ni que observar, sino que ya simplemente somos. Bueno, no sé si os he liado mucho.
Espero haber aclarado. Yo intento, pues, intento aclarar términos del curso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que intentas unir vale. lo del curso con el Advaita, ¿no? Sí, y Bueno, clarificar así. sí, claro, porque... Salvar las diferencias del lenguaje. Sí, claro, quiero integrar porque creo que la experiencia que puede dar una visión así profunda como la de las Advaita se puede coger también a veces para entender mejor los términos y los conceptos del curso y llevarlos a una experiencia más vivida, que no se quede solo en teorías que se quedan ahí en nuestra mente, sino que podamos también de alguna manera vivir lo que es la visión espiritual, porque se puede vivir y no hace falta tampoco, yo qué sé, llevar 10 años leyéndose el curso para tener una... No, o sea, una experiencia de presencia es accesible aquí y ahora, o sea, no tiene ningún misterio. O sea, yo he conocido a muchísima gente que no estaba metida en enseñanzas espirituales y en unos días de explicar estas cosas se tiene la experiencia. Y una vez que se tiene además la experiencia, luego es que el curso de milagros se entiende clarísimamente, ¿no? O sea, ya no te resulta extraño todo lo que está hablando, ¿no? Como yo lo veo, ¿eh? Bueno, pues podemos hacer unos minutos de eso, de esa presencia en el espíritu. Pongámonos en esa colocación de nuestra conciencia observadora. Como yo decía el otro día, ¿no? Si hay algo en nosotros que observa los objetos de conciencia, donde nos incluimos también a nosotros mismos, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, vamos a ver qué es eso que observa. Vamos a colocarnos ahí y descansemos ahí, en ese lugar. Cuando aprendamos a descansar en ese lugar, pueden venir las olas más fuertes y no nos van a mover de ahí. O sea, nos daremos cuenta que solo son movimientos de la conciencia, movimientos energéticos de emociones o pensamientos, pero nada más. Nada más. Es que si cuando estamos muy pillados por el pensamiento, la emoción, no somos capaces de descubrir ese espacio, esa espaciosidad, pues siempre nos van a estar vapuleando las tormentas de la vida, ¿no? Es muy fácil, sobre todo cuando las emociones son fuertes, pues es muy fácil, ¿no? Que nos pillen, identificarnos con ellas, sufrir mucho, pero es que a lo que seamos capaces de encontrar ese espacio en nosotros, es que todo cambia. O sea, ahí se produce un salto cuántico muy importante en la experiencia de la vida, ¿no? Y eso es puro curso de milagros. O sea, es que otro día ya iré, pero es que todo, al final tú te das cuenta que hay muchos conceptos en curso de milagros que si al otro día apuntaba aquí, ¿no? Por ejemplo, milagro, instante santo, percepción correcta, perdón, discernir, pensamiento recto, corrección, visión espiritual. Es que todos están apuntando a esa misma experiencia. Luego ya, como decía,
pasamos a otra experiencia que ya es la del conocimiento, que eso ya entraría dentro de lo que es la revelación, ¿no? Y eso ya es otro salto, pero ahora estamos en el nivel de la mente en el nivel de vivirnos como ese espíritu, ¿no? Y ahí estamos, en el milagro, en el perdón, en percibir correctamente, que es ese percibirse un juicio. Ahí estamos. Estas son las lecciones que estamos en ellas, que luego un día tenemos una revelación, pues parece ser que hay algunas personas que tienen revelaciones tan profundas que ya las mantienen como lo que les quede de vida, ¿no? Eso, no sé, por ejemplo, ha pasado a Byron Katie o Yolanda Durán, son personas que no estaban en caminos espirituales y tuvieron bueno, Eckhart Tolle también, tuvieron como una revelación muy profunda y parece que pudieron como sostener, no que ellos la mantuvieron, se sostuvo, ¿no?, en el tiempo. Pero lo más corriente, ¿no?, que suele pasar es que uno en este proceso, ¿no?, de perdón, pues pueda tener una revelación, pero la tiene en un momento, pero luego es como que otra vez vuelve la identificación con el personaje, como que todavía parece que quedan pues algunas lecciones que perdonar, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos, como el otro día leía una frase de Kenneth Wapnick que decía que la vida es un aula, ¿no? Que no era ni un paraíso ni un infierno o algo así, ¿no? Que era un aula, ¿no? Que, pues sí, parece que la mayoría, quitando a unos poquitos, estamos aquí todavía, pues eso, aprendiendo todavía estas lecciones de perdón, ¿no? Y aprendiendo a escuchar solo la voz del espíritu. Y eso es lo que queremos hacer aquí, escuchar la voz del espíritu. Bueno, pues no sé si alguien quiere alguna aclaración con respecto a esto antes de empezar la meditación. ¿Lola o no? Vale. Pues ya está. Cerramos, pues, si queremos, los ojos. Y nos colocamos en esa posición que, por un lado, es encontrar en la meditación es un poco un arte también, ¿no? Porque tenemos que aprender a encontrar ese punto. Hay un maestro budista que decía, es como un instrumento musical de cuerda, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, ¿no? Pues la tensión tiene que estar justa. Si está muy destensada, pues nada, está fofo. Y si está muy tensa, pues se puede romper la cuerda. Tiene que estar justo en una tensión justa. Pues la atención y la actitud en la meditación un poco es la misma. Si nos abandonamos a la atención y nos relajamos tanto que no estamos conscientes, pues seguramente pues nos dejaremos llevar por las películas que nos pasen por la cabeza y no habremos hecho nada. Y si estamos muy, muy ansiosos de querer controlarlo todo y de estar muy atentos, pues nos tensamos y tampoco encontramos ahí nada de provecho. Pero si encontramos justo esa posición donde a la vez que estamos alerta de los pensamientos o de lo que pueda surgir, ¿no?, en el campo de conciencia, a la vez, pues estamos relajados. O sea, es ese punto medio, ¿no?
Estamos alertas, es una alerta relajada. Son esas paradojas, ¿no? Estoy atenta, pero sin estar atenta. Me abandono, ¿no? A esa presencia, a ese descanso en el ser. Y desde ahí, pues observamos tranquilamente, y si viene algún pensamiento o alguna emoción, la observamos. Eso es solo un movimiento de nuestra conciencia, nada más. Solo es eso. Lo que somos lo trasciende y está más allá de eso. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.